amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su sintonía. Vamos a hacer un recorrido rápido por las noticias más importantes del mundo y el análisis de cada una de ellas. Y por supuesto los invitamos a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que ya conocen, @latarde, NTN24, @NTN24 y mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos a comenzar de inmediato. Otro ingrediente aumenta la polémica en México alrededor del caso de Rosario Robles, quien se desempeñaba como ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto y está detenida por supuesta corrupción. Algunos sectores políticos han denunciado que el juez del caso es sobrino de Dolores Padierna, quien era líder del PRD y ahora es diputada del oficialista Morena. La defensa insiste en que esta situación le da un matiz de parcialidad en contra de la exfuncionaria. Este es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como positivo el desempeño del juez que dictó la prisión preventiva a Rosario Robles. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, involucrado en el escándalo suscitado luego de recibir fajos de billetes de Carlos Ahumada, quien fuera pareja sentimental de Rosario Robles. Ricardo Monreal consideró que si existiera alguna causal para sustituir al juez de Rosario Robles, existen medios o recursos para interponerlos ante el Consejo de la Judicatura. Si existiera alguna causal para recusarlo o para sustituirlo, hay medios y recursos para interponerlos ante su superior jerárquico y que seguramente serán atendidos de manera correcta por ese superior jerárquico. ¿Sí es cierto lo del parentesco con la diputada Padierna? No lo sé, no los conozco, pero aunque supongamos que sí existiera, no existe impedimento jurídico ni constitucional para que él sea juez. Monreal, entre tanto, señaló que la bancada mayoritaria en el Senado se pronuncia por la presunción de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario en el caso de Rosario Robles, quien dijo no es una perseguida política. En esta parte del programa nos acompaña Julio Hernández, abogado de Rosario Robles. Abogado, gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Bienvenido. Con mucho gusto, muy amable. Actualmente, ¿cuáles y cuántos son los cargos ya imputados contra la exsecretaria Robles? Porque el presidente habla de uno solo, pero las autoridades hablan de que podrían entablarse otros más. Sí, hasta este momento la imputación que hace el juez de control es por un cargo de un delito que en México se denomina ejercicio indebido del servicio público, que lo hacen consistir en que supuestamente unos testigos que ahora sabemos que son testigos que obtendrán prebendas por parte de la Fiscalía General por su declaración, han manifestado que pusieron en conocimiento de la exsecretaria de SEDATO y de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, unas anomalías, sin precisar cuáles, en las auditorías que se estaban practicando a estas secretarías, y que ella no puso en conocimiento del presidente de la República este conocimiento que tenía de las anomalías. Esa es precisamente la acusación que se le hace, es decir, no se le acusa de haber desviado ninguna cantidad de dinero, de haber dispuesto de alguna cantidad para sí o para otros, de haber ordenado que se celebraran contratos o de haber celebrado incluso por sí misma contratos, sino solamente de que fue dado a conocer a ella por estos colaboradores, testigos, colaboradores también de la Fiscalía General, que recibió una lista de anomalías generales en las auditorías y que no se las reportó al presidente de la República. Pero son testigos que confesaron las irregularidades cometidas junto con su defendida. ¿Son testigos manipulados, testigos que traicionaron a Rosario Robles, o en qué contexto considera a estos testigos? Bueno, son testigos y colaboradores de ella, trabajaban en ambas secretarías y bueno, pues no sé si sean comprados o tal. Lo que sí sé es que van a recibir prebendas por parte de la Fiscalía General, que no serán acusados en los mismos términos en que lo harían si no hubieran rendido estas declaraciones, y que a cambio de estas declaraciones van a obtener beneficios por parte de la Fiscalía. No digo que este procedimiento sea ilegal, la ley lo contempla, pero bueno, pues también este procedimiento, y siendo ellos la prueba fundamental de la Fiscalía, es cuestionable cuando no hay otras pruebas que digamos
que pudieran robustecer el dicho de estas personas, ¿no? Pero lo retomo, usted dice que el procedimiento no es ilegal, pero quiero apuntar un par de cosas. El expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón están haciendo señalamientos puntuales sobre el incumplimiento al debido proceso. ¿En qué punto usted considera que es así? O voy más allá, ¿considera que hay una persecución política contra su cliente? Sí lo es. El delito de que se le acusa, como ven, como pudo haberse dado cuenta, es un delito que tiene una pena máxima de prisión de 7 años, que lo más probable es que por estos delitos se pueda obtener alguna sanción conmutativa de la prisión, que pudiera ser una multa, por ejemplo, y que sin embargo con este delito a ella se le negó la posibilidad de enfrentar su procedimiento en libertad, se le negó la posibilidad de tener una fianza o de tener una medida cautelar como ir a firmar, por ejemplo, al juzgado, y se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar, prisión preventiva que está reservada solamente para los casos más graves, no para este tipo de delitos. El juez adujo en su momento que la imponía porque no se demostraba el arraigo de Rosario Robles a la Ciudad de México y que por lo tanto tenía miedo de que se fuera a dar a la fuga, cosa que es falsa, dado que Rosario Robles, bueno, pues primero se presentó voluntariamente a las 2 audiencias a las que fue citada en su domicilio y con ese citatorio fue suficiente para que ella acudiera. Por lo demás presentó su credencial de identidad, que es un documento público con el domicilio en donde vive, en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, el testimonio de su hija, que manifiesta pues que ahí nació y ahí creció y ahí pasó su infancia y su adolescencia, con el testimonio de colaboradores de ellos que manifiestan pues que lleva más de 20 años viviendo en el mismo domicilio, con las escrituras de propiedad de ese inmueble y el pago de los recibos de la luz, del agua, del teléfono y de otros servicios de ese inmueble que acreditan que vivía ahí en ese domicilio y que vivía en la Ciudad de México. La ley solamente pide que haya arraigo en la Ciudad de México. La Fiscalía presenta un documento que manifiesta que hace un par de años solicitó una licencia de conducir en un domicilio distinto, también ubicado en la Ciudad de México, un domicilio laboral de ella, y bueno, también en la Ciudad de México este domicilio, lo que sería que pudiera ser una prueba de la defensa de su arraigo a la Ciudad de México. Sin embargo, el juez lo interpreta como que hay 2 domicilios y entonces hay falsedad por lo que hace a su domicilio real y determina ilegalmente dejarla en prisión preventiva justificada. Y ayer nos enteramos que este juez, pues resulta que es sobrino de Dolores Padierna, que es una política mexicana que en el año de 2004 acusó públicamente a Rosario Robles de ser la causante de que encarcelaran a su esposo, René Bejarano, en un problema que todo en América se supo, el problema de las ligas, el señor de las ligas se le decía, y bueno, ella culpa públicamente de esto, y cuando resultó ella enviada a prisión por este juez, pues lo felicitó y manifestó su felicidad de que así fuera, y bueno, el día de ayer salió a la luz que resultó ser su sobrino, hijo de una hermana de Dolores Padierna, una persona que ha manifestado sus odios y sus rencores hacia Rosario Robles, y bueno, pues todo esto tiñe el procedimiento de un velo de parcialidad por parte del juez, de falta de objetividad, y ahora pues hasta de alguna cuestión delictiva en contra del juez, porque el juez, sabiendo que estaba impedido legalmente para conocer de este asunto, llevó a cabo la audiencia inicial y puso en prisión preventiva a Rosario Robles, con todo conocimiento del impedimento legal que cargaba sobre sus espaldas. Abogado, ¿cuándo van a presentar un recurso, en todo caso, con todos los argumentos que usted me da contra este juez? Porque le recordamos al auditorio que habría un conflicto de interés. ¿Esto, abogado, lo van a hacer para que separen a este juez o que él mismo desista de llevar el caso contra Rosario Robles? Yo estoy seguro que así va a ser, que este juez lo estamos recusando, nosotros estamos diciendo que no es un juez que sea imparcial, y bueno, pues que tiene impedimentos legales para conocer de este asunto, de manera que nosotros vamos a pedir que se remueva y vamos a solicitar una nueva audiencia en donde se vuelvan a fijar las medidas cautelares, en donde estamos seguros que podremos excarcelar a Rosario Robles y que haga lo que cualquier ciudadano mexicano debería de hacer cuando enfrenta un juicio de un delito que no es grave, pasar su juicio en libertad.
que es lo que a mí me hubiera pasado y lo que estoy seguro que a cualquier ciudadano le hubiera pasado si no hubiera sido por la intervención de este juez que ilegalmente determinó lo contrario. Este viernes es una fecha clave en el proceso para agregar información justamente a esta investigación que involucra a José Antonio Meade y a Rosario Robles. Ya las autoridades incluso están buscando que se investigue si el ex candidato presidencial, el exsecretario Meade, estaba al tanto de lo sucedido, si Rosario Robles le notificó de lo que estaba sucediendo. ¿Ustedes qué información han entregado respecto a este tema puntual? Sobre este aspecto, ninguna. Nosotros no tenemos ningún dato que haga probable la participación ni del presidente de la República en ese entonces, el licenciado Peña Nieto, ni del exsecretario también de Sedesol, José Antonio Meade, en algún caso. De la imputación que hace el Ministerio Público y la Fiscalía, ninguna prueba siquiera pudiera presumir que haya algún delito que imputársele a ellos, y desde luego nosotros no lo tenemos en nuestra lista de testigos ni pediremos que comparezcan en juicio porque simplemente no son mencionados por la Fiscalía en la imputación que le hacen a Rosario Robles. Pero la secretaria les había notificado a Meade y a Peña Nieto como su compañero y su jefe en todo caso, el presidente. Bueno, el secretario Meade nunca fue su jefe, fue su homólogo. Ambos fueron secretarios de Desarrollo Social. Y al presidente de la República, hasta este momento, no ha sido motivo de cuestionamiento si se le notificó o no, y será materia precisamente del juicio. Claro, pero esa es la clave. ¿Él sabía? No lo sé si él sabía. Lo que sí sé es que no está probado todavía que hubiera habido ninguna cuestión ilegal ni ninguna cuestión fuera de derecho que hubiera que notificársele, ¿no? Sí, abogado, pero también se antoja increíble que la exsecretaria no le haya platicado a usted, su defensa legal, si el expresidente sabía, si fue notificado por ella de estas inconsistencias. Es que digo que esa es la materia del juicio y el juicio todavía no inicia, ¿no? Entonces estamos en una etapa previa en donde lo que estamos peleando ahorita es la libertad de Rosario Robles, que pase su procedimiento fuera de la prisión y que se demuestre, bueno, pues la parcialidad del juez, porque todo esto que usted me está mencionando será materia del juicio que pues por lo menos habrá que realizarse por lo menos en 2 meses, ¿no? Pero Rosario Robles estaría dispuesta a meter las manos al fuego por Meade y por Peña Nieto en el sentido de que no están vinculados en esta trama de corrupción. Yo creo que ella no tiene ningún interés en encubrirlos, de manera que es decir, ella ha actuado con toda transparencia, no creo que tenga un interés en encubrirlos, si algo se les imputara a ellos, pero hasta donde yo tengo conocimiento de la lectura de la imputación que le formulan, la Fiscalía es la que no les ha hecho imputaciones a ellos, no mi clienta. ¿Meade, Peña Nieto o sus abogados han tenido contacto en las últimas horas con usted o con la exsecretaria? No, ninguno de los dos ha tenido contacto conmigo. En caso de que esto avance, ¿usted cree que pudieran dejarla sola o traicionarla en dado caso el exsecretario Meade y el expresidente Peña Nieto? Bueno, es que yo no creo que esto sea de traiciones o no traiciones, yo creo que esto es de saber la verdad, y esa es la que nosotros vamos a demostrar en juicio, que es que Rosario Robles no ha participado en ninguna conducta que pudiera pensarse delictiva. Es más, del análisis de su actuación al frente de las secretarías, yo no encuentro ni siquiera una falta administrativa, mucho menos algo que pueda ser delictivo, y esa es la materia que a mí como su defensor me compete. Lo demás, bueno, pues esas cuestiones políticas o de traiciones o tal, pues son cuestiones totalmente extrajurídicas que me rebasan en mucho. Para sumar tensión en este momento del proceso penal, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso de Rosario Robles insistentemente por preguntas de los periodistas, y él derivó su declaración en que se va a someter a una consulta popular si deben abrirse investigaciones en contra de expresidentes, empezando por Peña Nieto, por corrupción, a partir de este caso, y siguiendo por el expresidente Vicente Fox, por el expresidente Felipe Calderón. Si le parece, abogado, lo invito a que nuestros televidentes vean estas declaraciones y vuelvo con usted. Andrés Manuel López Obrador es hoy el centro de la polémica. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. La detención por una trama de corrupción de Rosario Robles, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, revive en el país la discusión sobre enjuiciar a los expresidentes por los malos manejos durante su administración. Pues se ha señalado que el exmandatario conocía de los malos manejos de Robles, que significa un daño patrimonial a la hacienda pública por alrededor de $250 millones. Hay mucha hipocresía. Se
culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Pese a que reconoció que sus antecesores podrían estar involucrados en casos de corrupción, López Obrador se manifestó en desacuerdo de enjuiciarlos. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que el país necesita cerrar la etapa y esta era su última opción. Acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final. Sin embargo, señaló que si los mexicanos lo solicitan, se podría realizar una consulta para que la ciudadanía decida sobre el futuro de los exjefes de Estado. Y que solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma. Y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. López Obrador se negó a entregar más información sobre el caso Robles, en el que el juez ordenó este jueves a la Fiscalía involucrar en la investigación al ex candidato presidencial José Antonio Meade y quien fuese secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno Peña Nieto. Con base en la investigación de la estafa maestra, muchos analistas en México apuntan a que en algún momento el expresidente Peña Nieto podría estar tras las rejas. Y después de escuchar lo que acabamos de escuchar, le pregunto, ¿usted cree que vamos a ver en algún momento a expresidentes tras las rejas? No lo sé, y te digo, son cosas que me rebasan. La Fiscalía es la que tendrá que estar, ni siquiera una consulta popular, es la Fiscalía la que tendrá que establecer si considera que hay motivos para hacer una imputación en contra de ellos. Yo lo que te puedo decir es que la imputación que se hace a Rosario Robles, ninguna mención se hace de ellos, y a eso se constriñe la defensa, y como ves, a ella no se le acusa de haber desviado ninguna cantidad de dinero, de haberse beneficiado o beneficiado a un tercero, o de haber sustraído alguna cantidad de Sedatu o de Sedesol, de las dos secretarías de Estado de las que ella fue titular, sino a ella se le acusa simplemente de una cosa formal que consiste en que se le dio una información que yo no estoy seguro que se le haya dado y que no la transmitió al presidente de la República. Esa es toda la acusación en contra de ella, no tiene un contenido patrimonial, no se le acusa del desvío de un peso al frente de las secretarías. Abogado, ¿hay independencia judicial en México hoy por hoy? Que le van a dar Yo confío plenamente en el Poder Judicial Federal, claro. Creo que el caso de hoy es una excepción en donde, bueno, pues se introdujo este individuo, el juez pariente de Dolores Padierna, pero bueno, pues esto no puede ser una cuestión genérica o que afecte la credibilidad del Poder Judicial Federal. Yo creo absolutamente en el Poder Judicial Federal y creo que ante esta situación va a actuar también el Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada por parte del Poder Judicial de poner, digamos, los asientos administrativos en contra de los jueces. Va a actuar seguramente en este caso porque es un caso de excepción. Yo tengo plena fe en la imparcialidad del Poder Judicial Federal como tal, y bueno, pues este caso concreto, sí, por supuesto, es un muy mal antecedente que creo que el que más interesado está en corregir es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera todos los días que los implicados en corrupción serán procesados sin miramientos de cargos, es decir, expresidentes. Pero debido a los últimos hechos, a las últimas declaraciones, le pregunto, ¿vamos hacia una cacería de brujas de los detractores de López Obrador? Pues yo esperaría que no. El mismo presidente ha dicho que ella es una chiva expiatoria en este caso, que es el término que en México se utiliza para alguien que está siendo perseguida sin causa justificada.
Él lo ha dicho en un par de ocasiones, y yo creo que esto no es por lo menos no es una persecución presidencial, pero sí pudiera ser, como lo estamos demostrando ahora, de algunos detractores de Rosario Robles, personas como Dolores Padierna, que le tiene odios, enquinas, y que le atribuye conductas que no ha probado, por supuesto, nunca, que tienen que ver con que Rosario Robles contribuyó para que encarcelaran por un problema de cohecho a su esposo René Bejarano. Le agradezco, abogado. Es Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Con mucho cariño siempre mi Skype abierto para ustedes, y un saludo a todo nuestro auditorio en todo el continente americano. Hasta luego. Más adelante este será tema de análisis en el programa. Ahora, cuando son las 4:22, vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia Venezuela, donde hoy se cumplen 100 días de la detención del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El opositor al régimen de Nicolás Maduro es acusado por su presunta participación del fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril. Otro de los parlamentarios perseguidos, Henry Ramos Alup, reapareció luego de 3 meses de ausencia para exigir la excarcelación de Zambrano. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. El diputado Henry Ramos Alup reiteró que no se irá del país pese a la amenaza que existe en su contra. Correrá el riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo lo dije el primer día. Yo no me voy a asilar. Yo no me voy a ir por ninguna trocha, ni tampoco me voy a entregar. Alup dio cuenta de la crueldad del régimen. Abogó por su compañero Edgar Zambrano, quien duerme en el piso en una cárcel militar. El único beneficio tras 100 días de encierro es que le pasen la comida. Que dejen que alguien, carajo, le pasen comida. Para no comer la basofia, la basura, el estiércol que les dan a los presos en las cárceles venezolanas. Que son unos malditos, de verdad, son unos malditos. Duermen en el suelo, está incomunicado, luz artificial. A lo mejor de vez en cuando lo dejan caminar 4 metros ahí en un patio. Parlamentarios que están seguros de que la persecución no logrará doblegar la dignidad de los venezolanos. Que no ha sido con persecución que nos han detenido, que no va a ser a la fuerza que van a detener a un pueblo indoblegado. Como está hoy Edgar Zambrano, como está hoy claramente los diputados, no solamente en resistencia, sino avanzando en el compromiso que tenemos con Venezuela y que adquirimos el 5 de enero de 2016, que es el cambio en Venezuela. La posibilidad de negociar jamás se puede descartar. ¿Qué vamos a hacer? Eso es hacer la de papayita al gobierno, porque entonces el gobierno te mantiene preso político y no te los libera, porque mientras tenga preso tú no vas a hablar. Y yo estoy convencido, y creo que hay que agotar esa vía, pero yo estoy convencido que al gobierno no le conviene Barbados ni el Grupo de Oslo, porque no quiere elecciones libres, porque sabe que si se hacen elecciones libres, las pierden. El diputado Henry Ramos Alup prometió quedarse en Venezuela. Dijo que respeta la decisión de aquellos diputados que han tenido que huir del país producto de la persecución. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La diligencia tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Bogotá. La información con Florencio Sánchez desde la capital colombiana. Adelante, Florencio, muy buena tarde. Buenas tardes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, deberá rendir indagatoria el próximo 8 de octubre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal. Esta investigación que inició este alto tribunal hace un año está relacionada con la supuesta manipulación de testigos por parte del exmandatario, según algunas pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia. Se trata específicamente de una supuesta incidencia para que el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado al expresidente Álvaro Uribe de haber participado en la conformación de grupos paramilitares, cambiara su versión ante la Fiscalía y también ante la Corte Suprema de Justicia. También la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para el 9 de octubre, es decir, un día después de que el expresidente Álvaro Uribe rinda indagatoria, también el representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, deberá rendir indagatoria por estos mismos hechos. Florencio Sánchez, desde el norte de Bogotá. Buenas tardes.
Este viernes se reanudó el juicio contra Evelyn Hernández, la joven que es juzgada por dar a luz a un bebé muerto tras haber sufrido un parto extrahospitalario. El juez del caso había ordenado un receso luego de que uno de los testigos llamados a declarar no se presentara el jueves. La Fiscalía de El Salvador acusa a Hernández de homicidio agravado por presuntamente inducirse a un aborto en 2016. Sin embargo, la defensa alega que la mujer, quien quedó embarazada producto de una violación, desconocía que estaba encinta y que perdió al bebé tras una interrupción involuntaria. La joven de 21 años fue condenada a 30 años de presidio, de los cuales cumplió 3. Este año la Corte Suprema anuló la sentencia, ordenó su libertad condicional y la realización de un nuevo proceso judicial en su contra. Ahora la mujer ha asegurado que es inocente. Para mi criterio, súper bien. Y ahorita esperando justicia, porque soy inocente de lo que me acusan. Es noticia España, que vive uno de sus puentes de verano más importantes en casi todo el país. En la nación europea se celebrarán hasta el próximo domingo más de 2.000 fiestas. En Madrid, por ejemplo, miles de personas disfrutan de las festividades de la Virgen de la Paloma, que es la celebración más destacada de la temporada. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde este lugar, desde el barrio de La Latina, Madrid celebra una de sus fiestas más importantes. Se trata de la celebración de la Virgen de la Paloma. Esta es una festividad que conjuga, por supuesto, religiosidad, cultura y mucha gastronomía. Madrid vive la celebración de verano más importante. Hasta este próximo domingo, miles de personas disfrutarán de todos los eventos que encierran las fiestas de la Paloma, que se realizan en honor a la Virgen de la Paloma, principalmente en el barrio de La Latina. Bueno, son las grandes fiestas que tiene la ciudad de Madrid, junto con las de San Isidro en el mes de mayo, en este caso en el mes de agosto, y tiene una honda significación, tanto desde el punto de vista religioso, por ser la Virgen de la Paloma, pero también cultural, después de tantos años de celebrarla. Y por cierto, un saludo a todos los hermanos de Iberoamérica. A diferencia de otras festividades religiosas en las que se rinde homenaje a santos o vírgenes, en las fiestas de la Paloma de Madrid se venera a un pequeño lienzo del siglo XVIII que había sido abandonado entre la leña de un patio. ¿Qué hay que pedirle a la Virgen de la Paloma? Uy, tantas cosas, porque cuando te ves mal, pues ahora mismo si tienes a alguien enfermo, pues pedir por él. Y porque saquen ya una medicina para el cáncer, porque tela con el cáncer. Durante estos días, los transeúntes podrán disfrutar de varias actividades religiosas, culturales y, por supuesto, gastronómicas. Eso sí, vistiendo varios de manolos, chulapos y chisperos. Hombre, pues con muchísima ilusión. Es un día muy grande, el Día de la Paloma, y viene mucho público de todos sitios y con mucha devoción. Bueno, pues generalmente pues pasarlo bien, ponerte el traje de chulapo, que es el antiguo, lo que se usaba antiguamente, y divertirse y pasarlo bien. También es oración y procesión. Durante este puente de verano, casi toda España está de fiesta. Son más de 2.000 celebraciones las que se realizarán a lo largo y ancho del país hasta este próximo domingo. Televidentes de la tarde, como ya lo dijimos, este puente de verano es uno de los más importantes del país. Esto porque casi toda España se encuentra de fiesta, a tal punto que los principales beneficiados son los hoteleros, que ya han asegurado que tienen un nivel de ocupación que supera más del 98%. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Miami, una madre hispana busca desesperadamente el tratamiento que le permita salvar la vida de su hijo de 2 años. El pequeño sufre de un síndrome catalogado como una de las 5 enfermedades más extrañas del mundo. Sin embargo, hay esperanza para lograr su recuperación. Paola Serna, desde Florida, tiene toda la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este síndrome de Moebius es una enfermedad que es catalogada como una de las 5 enfermedades más extrañas. Ocurre un caso por cada 1.000.000 de niños y es por eso que no existe mayor información sobre cómo tratarla en muchos de nuestros países, y esto fue lo que ocurrió a Albina y al pequeño Nico. Ellos son peruanos y sin embargo debieron trasladarse a los Estados Unidos para buscar a los expertos que puedan tratar la enfermedad de Nico. Básicamente en el Perú desahuciaron a Nicolás, su madre ha seguido luchando al punto que en este momento ya el niño puede caminar, tiene 2 años y 3 meses. Ahora están pidiendo la ayuda de la comunidad para poder realizarle varias cirugías y terapias y así poder sacarlo adelante. Albina Ibáñez es una joven madre soltera de 3 hijos. Nicolás es el menor, tiene 2 años y nació con un padecimiento poco común llamado Moebius.
Debido al desconocimiento del síndrome, los médicos en su país natal, Perú, desahuciaron a Nico. Sin embargo, esta familia ha seguido luchando. Nico nació con síndrome de Moebius, que es una de las 5 enfermedades más raras del mundo que afectan únicamente a un niño de 1 millón. Esa enfermedad para nosotros ha sido muy difícil, ya que en nuestro país no sabían tratarlo, al punto de que mi bebé cuando nace, pues a los días casi pierde la vida porque ningún doctor identificaba qué era lo que él tenía y no sabían cómo salvarlo. 3 nervios importantes del cerebro de Nico no lograron desarrollarse. Por este motivo padece de parálisis facial, no tiene emociones y no puede manifestar lo que siente. Afecta la expresión del niño y por lo tanto el niño no puede cerrar los ojos bien y causa resequedad en las córneas y la irritación de los ojos. No pueden, aparte causa problema de movimiento de los ojos, entonces los ojos están para cualquier lado y tiene que mover la cabeza el bebé para enfocar y es bien problemático. Aparte no tiene expresión de la cara por la debilidad muscular y no se le puede comunicar. La vida de Nico y su familia transcurre entre especialistas, 5 terapias diarias. Son días generalmente de mucho dolor. Un día normal de Nico es terapias, llantos, que le sangre la boca, que mi hijo llore, que yo le tenga que agarrar las manos, que sus hermanitos y entre todos tengamos que agarrarle las manos para que los doctores lo puedan tratar, para que las terapeutas le puedan meter un sinfín de cosas a la boca. Ese es un día normal de Nico. Llorar, yo como madre sufrir. Nicolás no podía levantar ni mover su cabeza. En 2 años y 3 meses han logrado que pueda caminar. Se sienta y tiene la inteligencia de un niño de su edad. Entiende todo e intenta a su manera comunicarse. Albina sueña con el día en que pueda verlo hablar o reír. Él nunca ha sonreído, él no puede expresar emociones. No se sabe o nadie podría comprender si es que él está contento, triste, llorando o feliz. Él no puede parpadear, no puede cerrar sus ojitos al dormir, no puede mirar a los costados, no puede mover la lengua y esto le impide a él succionar, deglutir, alimentarse, masticar y por supuesto también le impide el poder hablar. En este momento, la familia de Albi y Nico necesitan alrededor de $250.000 para poder realizar 4 cirugías, entre ellas una que le permitiría a Nico cerrar sus ojitos y finalmente poder descansar. También una que le da la posibilidad al niño de poder sonreír, algo que espera con ansia su madre desde hace 2 años y medio y que no ha visto esta posibilidad. Además, tendrá la oportunidad de realizarle varias terapias que son necesarias como parte de su tratamiento. La información desde Miami, soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. A esta hora nos acompaña Iván Pérez, ciudadano guatemalteco. Sus padres fueron detenidos en la redada la semana pasada en la empresa PH Food. Iván fue despedido de esta empresa. Gracias por estar con nosotros, Iván, bienvenido. Sí, buenas tardes, mi nombre es Iván. Cuéntame algo, en primera instancia, ¿cómo está tu familia, los que fueron detenidos? En este momento estamos afectados porque no tenemos trabajo ni nada como para poder comer, alimentarnos para la renta y todos los biles así, porque estamos en crisis en este momento. ¿Y sabes en qué circunstancias están tus padres? Sí, por el momento, en la redada, cuando ellos los agarraban, yo estaba en la escuela, pero 2 días después los pusieron en libertad. Ellos están en libertad. ¿En dónde se encuentran en este momento? En este momento están presentes conmigo. ¿Y tú fuiste también despedido? Sí, fue despedido después de la redada y al volver al trabajo despidieron a toda la gente porque tuvieron miedo de volver otra vez que en el trabajo, sí. ¿Y cuál es el estatus legal tanto de tus padres como el tuyo en este momento? Porque si ellos fueron liberados, ¿cuál es su situación migratoria en este momento? Pues gracias a Dios, en este momento mi mamá ya tenía cortes con la inmigración, pero como los pusieron en libertad no lo dieron corte ni nada y salieron así, sin ninguna cita, nada así. En nuestra vida ya era normal, pero seguimos sin trabajo, sin nada así.
¿Y qué piensan hacer si no tienen trabajo y tampoco entiendo que tienen un estatus legal para permanecer en la Unión Americana? Sí, ahorita no tenemos trabajo, no tenemos ni cómo ponernos, mantenernos, porque nos despidieron a mí y a mi mamá. Mi papá trabajaba en la mañana y mi mamá, y yo los ayudaba también, y trabajaba en la misma planta en turno de la mañana después de la escuela. Yo iba para el trabajo y así estaba todos los días. ¿Y de qué comen? ¿Cómo pagan la renta? ¿Cómo viven el día a día? Pues ahorita, gracias a Dios, tenemos personas que nos han apoyado, que nos han brindado ayuda de otros estados que por el momento nos están brindando con alimentos, todo lo que es necesario para poder sobrevivir hasta ahora, hasta que volver otra vez a volver a nuestra vida normal. Pero dime algo, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan moverse a otro estado? ¿Piensan regresar a Guatemala? ¿O piensan quedarse ahí, buscar nuevamente trabajo y a lo mejor con la mala suerte de que los vuelvan a detener? Sí, ahorita no tenemos en nuestros planes volver a Guatemala. Solo le pedimos a Dios que por favor nos dé la oportunidad de quedarnos aquí más tiempo y pues y tratar de buscar más trabajo para poder mantenernos aquí, porque somos una familia grande y necesitamos un trabajo ahora. Entonces estamos buscando ese trabajo, ojalá que lo encontramos, y pues ahorita seguimos luchando a ver qué se puede hacer. Iván, ¿ustedes ya recurrieron al apoyo del gobierno de Guatemala? No hemos recibido ningún apoyo de ningún gobierno guatemalteco, sí, de latinos. Solo había gente buena aquí que ha donado, y con eso nos estamos manteniendo por ahora. ¿Ningún personal del consulado guatemalteco, de la embajada de Guatemala en Estados Unidos, ha entrado en contacto con tu familia o con otros guatemaltecos afectados en esta redada? No, ninguno. Ni el presidente guatemalteco o algo así, no me dieron apoyo, nada de eso. Vamos a tratar de ponerlos en contacto con el gobierno de Guatemala a ver qué se puede hacer en estos casos, pero quisiera saber si nos puedes ayudar, si nos puedes compartir. Cuando tus padres fueron detenidos, en sus documentos, ¿qué seña quedó de que fueron detenidos en esta redada? ¿Cuáles fueron las palabras del gobierno de Estados Unidos sobre lo que tienen que hacer para regularizar su trámite o su estatus migratorio en Estados Unidos? Pues anteriormente ya habíamos tenido casos con inmigración, con la ley, pero desafortunadamente teníamos nuestro caso y de ahí no se salió nada, pero cuando fueron detenidos no le dieron ningún corte, ni una cita, nada, así simplemente los soltaron por libertad, así. ¿Y por qué les dijeron que los estaban deteniendo? Pues la verdad no dijeron porque estaban deteniendo, no dieron ninguna explicación, nada de eso. Simplemente les llegaron y los agarraron y ya, es lo que pasó. Y por parte de la empresa que les otorgaba trabajo, ¿qué información han tenido? ¿Los han buscado para volverles a ofrecer este trabajo o por el contrario tienen miedo y están despidiendo a todos los que están en una circunstancia como la tuya? Pues en este momento, cuando pasó todo de la redada, nos volvieron otra vez a contactar para poner nuestro trabajo. Ya habíamos pensado que todo ya había estado calmado, pero luego de ahí nos volvieron a despedir porque dijeron que no querían mujeres con grilletes porque nada que tener con migración, porque esa fue la razón por qué fueron a detener a la gente en esa planta. Así dijeron ellos y así despidieron a toda la gente. Y luego ahorita nos sentimos como usados porque nos llaman y nos despiden y nos llaman y nos despiden, así estamos en estos momentos y pues tenemos que ir siempre a trabajar porque no tenemos otra opción de donde mantenernos, por igual nos contratan y nos despiden así a cada rato. Entonces, ¿tu mamá y tu padre tienen este grillete para que los puedan seguir digitalmente? Sí, yo entré en este país con permiso de la ley, entonces a mi mamá al entrar a este país le pusieron un grillete en el pie y ella lleva 3 años con ese grillete en el pie ya. Pero cuando lo detuvieron, a mi papá no le pusieron ni un grillete ya, a mi mamá tampoco porque ya tenía ya.
Pero en este momento los dos traen. No, solo mi mamá. Solo tu mamá. ¿Y tu papá por qué no? La verdad no sabía explicarle por qué no, pero no le pusieron nada. ¿Y cuándo se supone que se los podrían quitar? Pues no sabemos nada de eso porque ya hemos estado peleando este caso pues, ya casi por 3 años para que le quiten esta brazaleta a mi mamá y nada que lo quitan. Dime algo, Iván, ¿qué se siente tener esta situación a tus padres con este grillete, con esta captura, en esta redada, la manera en la que sorpresivamente llegaron, los detuvieron, todo este proceso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Sería una experiencia muy, ¿cómo le dijera? Pues me sentí mal, me sentí muy triste porque yo me iba a quedar solo acá con mis 4 hermanitos. Yo solito iba a mantener, no sabía qué hacer porque si me hubieran mandado a ir los dos a Guatemala, pues yo qué iba a hacer aquí solo con mis hermanitos. Pues la única manera de que yo podría mantenerlos era salir a la escuela y poder trabajar. Pero gracias a Dios tengo amigos y amistades acá que me ofrecieron su apoyo. Inmediatamente cuando supieron me dijeron, no te preocupas, nosotros te ayudamos. Me consiguieron trabajo ya y pues yo dejé un día en la escuela ya para ir a trabajar porque no había no estaba mis papás aquí para poder mantenerlos, así que yo tuve que ser el padre y mamá a la vez para mis hermanos. Como yo soy el mayor, tuve que ser responsable de ellos. Porque ya había recibido una llamada de inmigración diciéndonos que mi papá y mamá ya estaban en el bus para Luisiana para deportarnos. Y en ese momento yo reventé en llantos porque yo que iba a hacer aquí yo solo. ¿Cuántos años tienen tus hermanitos? Pues tengo una hermana que tiene 15 años y la otra 9 y el más chiquito tiene 2 años. ¿Y ellos se quedaron a tu cargo? Sí, se quedaron a mi cargo, yo era el responsable de ellos. ¿Ellos tienen la protección del programa DACA o cuál es la situación de ellos? Pues el único que tiene protección de DACA acá es mi hermanito chiquito que tiene 2 años y a los demás no somos de este país. Ok, entonces también no tienen documentos legales para permanecer en la Unión Americana. No tenemos documentos legales. El único que tiene documentos legales es mi hermanito más pequeño. ¿Y tienes algún tío, algún otro familiar adulto responsable que pudiera cuidar de ti y de ellos en caso de que tus papás sean deportados? Sí, tenía una tía acá, pero estaba en la misma situación que mis padres, así que no tenía a dónde ir. Simplemente una amiga mía me dijo que si quieren yo los puedo adoptar, vénganse a vivir a mi casa, yo les voy a dar de todo, yo los voy a cuidar. Así me dijo una amiga mía muy buena persona conmigo. Así fue de esa manera, ella nos dio de todo, nos dio apoyo. En ese momento que tuviera mi papá, yo saqué mis cosas y me fui con él. Era la única persona que me podía ayudar. ¿Qué le dirías al presidente Donald Trump? Pues yo le diría porque haga esto, no sé, eso él lo hace pensando en él, no piensa en el sufrimiento que causan acá los latinos, que hay niños que se han quedado acá huérfanos sin papá, sin mamá, que por favor, que por lo menos si quieren mandar a la gente, pues ¿por qué no van a traer también a los niños, no? Que aquí los deja abandonados, que solo ellos acá, que van a hacer ellos solitos acá, huérfanitos, pobrecitos. Que por favor ya, pues que tenga piedad de nosotros también, no somos criminales, aquí solo venimos a ganarnos el pan de cada día más, venimos aquí a tener un mejor futuro para los hijos, así, a salir adelante, porque en nuestro país no tenemos esa oportunidad. Y este país es un país de sueños, que podemos cumplir nuestros sueños, y a eso venimos, pero el presidente nos trata como criminales, pero no lo somos gente honrada, trabajadora. En este país, gracias a nosotros, el país está progresando 75%, gracias a nosotros el país está saliendo adelante. ¿Y qué le dirías a los otros migrantes cuando vienen elecciones presidenciales para el 2020? ¿Qué le dirías para que voten y protejan a otras personas que están en tu caso? Pues yo le diría, pues que ánimo, que no se dan por vencidos, pues somos latinos, hay que estar unidos más que nunca para que así estamos más fuertes hoy y mañana. Iván, hay una estigmatización, la gente señala a los migrantes que tienen un grillete, o sea, ¿tú alguna vez notaste que la gente señalaba a tu mamá por traer este grillete o ahora
en tu caso, te sientes discriminado, señalado, tratado como criminal por traer este grillete? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cómo se vive el día a día con esto en el pie? Pues aquí la gente te ve y ya piensa que eres un criminal solo por tener un grillete en el pie, pero la gente no sabe la realidad en la que estamos pasando. La gente solo ve y habla por decir, no sabe la verdadera razón por qué traes el grillete, y pues cuando la gente te ve y sales a la calle y te ve con el grillete en el pie, ya piensa que eres un criminal ya. Te discriminan por eso nada más. Iván, se nos acabó el tiempo. Te agradezco estar con nosotros. Es Iván Pérez, ciudadano guatemalteco. Sus padres fueron detenidos en la redada la semana pasada. Ahora ya están en libertad. Él tiene, como ustedes lo escucharon, otros hermanos pequeños. Vamos a darle seguimiento a tu caso para tratar de ponerte en contacto con el consulado de tu país. Gracias por estos minutos para la tarde. Sí. Nos acompaña también desde Mississippi Luis Eduardo Robledo, organizador comunitario en la coalición Mississippi Resiste. Señor Robledo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy fuerte a todos los videntes y oyentes del canal. Y queremos darle el aviso que Mississippi Presente y Mississippi Resiste. ¿Qué información tiene respecto a cuántos migrantes todavía siguen detenidos y en qué etapa de deportación o de liberación, como el caso que acabamos de escuchar, se encontrarían? Correcto, sabemos que fueron aproximadamente 700 personas las detenidas. Obviamente el gobierno federal hizo un ataque terrorista contra nuestra comunidad y no nos da toda la información completa de cuántos fueron detenidos. Nuestra labor ahora es hacer una documentación completa con todos los miembros de la comunidad que fueron afectadas por esta redada, no solamente los detenidos, sino sus familiares, para tener un número exacto. Hasta el día de hoy sabemos que aproximadamente de 250 a 350 personas todavía están en detención en diferentes niveles de detención y deportación. El sistema es muy complejo, entonces no sabemos exactamente cuáles son las personas que están en proceso de ser liberados o cuáles están en proceso de tener fianzas o cuáles prontamente van a ser deportados a sus países de origen, después de ser residentes por a veces decenas de años en este país. ¿Residentes pero que no tenían la documentación o residentes ya con documentación? Pues correcto, pues un residente de un lugar es una persona que vive en un espacio, ¿no? Sí. La legitimidad del gobierno estadounidense creando rayas artificiales en el espacio, diciendo que esta tierra no es del pueblo que ya existe aquí, es supremamente cínico e irónico. El mismo presidente tiene familiares inmigrantes en su familia y a ellos no los están deportando y separando de sus familias. O sea que todas las personas que viven aquí en Mississippi son residentes, son personas que tienen el derecho de estar aquí y de cruzar fronteras y de luchar por una vida digna. Escuchábamos un testimonio en el que los padres de una familia, padre y madre, fueron detenidos y el chico había sido también despedido de su centro de trabajo y él había tenido que quedar a cargo de sus hermanos menores de edad. ¿Esta situación con qué frecuencia se repite cuando son separados menores de sus padres y dejados en la orfandad? Tristemente lo estamos viendo más y más, en particular en este evento que sucedió en Mississippi, que es el ataque terrorístico contra la comunidad latina más grande de la historia en los últimos 100 años. Nunca hemos visto lo que estamos viendo aquí en Mississippi por parte del gobierno, porque imagínate, fue en el primer día de las escuelas. Los cínicos, los fascistas de ICE, de la Migra, supieron el día que iban a empezar las clases a los estudiantes y ese día fue que agarraron a los padres de familia. Quiere decir que en el pasado, cuando no detenían a las personas, cuando solamente tenían un padre de familia viviendo en este país, ahí sí los detuvieron, entonces se ha vuelto un caos total en nuestra comunidad. No tenemos el número exacto de cuántos niños han sido separados de los dos padres, pero sí sabemos que este evento fue totalmente devastador para las comunidades. Y aún así, la comunidad de Mississippi es supremamente fuerte, tiene una fortaleza y un corazón enorme y sabemos que van a seguir luchando por sus derechos como personas humanas que deben permanecer en este país.
¿Qué irregularidades cometieron las autoridades migratorias? Porque a partir, por ejemplo, del testimonio que acabamos de tener aquí en la tarde, las personas no fueron notificados sobre por qué delito o por qué motivo estaban siendo detenidas, les pusieron un grillete, no les informaron sobre el proceso, algunos los liberaron, otros con grilletes, es decir, no tienen conocimiento del proceso del cual son víctimas. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes han detectado en este operativo? Son tantísimas como para enumerar. Primero de todo, no hay suficientes intérpretes. Muchos de los compañeros que están aquí vienen de las comunidades indígenas de Guatemala, muchos de Huehuetenango, San Marcos y sus localidades, que son muchísimas, hablan sus propios idiomas, que son solamente son idiomas que muy pocas personas en el mundo hablan, entonces no tienen suficientes intérpretes para comunicar la información correcta. Muchos compañeros hablan español y aún así el gobierno no ha hecho un esfuerzo para comunicar cuáles son los derechos de las personas, y de hecho los mismos agentes de ICE, con su cinismo, intentan presionar a nuestros compañeros para firmar sus propias órdenes de deportación. Es decir, el trabajo del gobierno es deportar a nuestra gente, y lo está haciendo de cualquier forma, si es mintiendo, ofuscando, reteniendo información, no colaborando con las autoridades locales que quieren dar apoyo humanitario. En todo momento nos vemos que el sistema está diseñado literalmente para sacarnos de las tierras que le pertenecen al pueblo. ¿Cuál es el daño social y psicológico que hacen este tipo de operativos? Porque le preguntábamos a nuestro invitado y él decía la gravedad de traer un grillete que inmediatamente pues lo estigmatiza ante la sociedad, pero también el daño psicológico de sentirse solo en Estados Unidos a cargo de sus hermanitos con la posibilidad de que sus padres sean deportados. ¿Cuál es el daño psicológico tanto de estas víctimas del operativo, de estos migrantes, como también el daño social en la Unión Americana? Pues sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene un problema racial. Lo ha tenido desde su fundación en base de la supremacía blanca. Sabemos que este país fue diseñado sobre las espaldas de los esclavos, los inmigrantes, las personas que sufrieron por mucho tiempo. O sea que esto no es nada nuevo. Y el daño social es una continuación de esa herencia que se ve desde hace su fundación, ¿no? Desde hace más de 200 años. Entonces, en este momento en Mississippi lo que estamos viendo es que las familias, las comunidades se están unificando de una forma que nunca se ha visto antes. Estamos viendo que están luchando y compartiendo víveres, compartiendo recursos económicos, compartiendo su corazón para volver a unificar y ser más fuerte después de esto. Porque sabemos que en Mississippi va a haber el evento del día de hoy, va a marcar antes y después, antes de la redada y después de la redada. Y después de la redada Mississippi va a ser más fuerte. Finalmente, ¿cómo va a impactar en las elecciones del 2020? Porque también hay muchos estadounidenses que están saliendo del closet a decir que están a favor y están respaldando al presidente Donald Trump en este tipo de políticas contra los migrantes. Pues en los Estados Unidos estas políticas siempre han existido, ¿no? Los racistas están saliendo de las sombras y están haciendo sus fechorías y sus actos en público, se ve más y más, y eso le da autoridad al gobierno federal de tener estos actos terroristas por la mano de su rama fascista que se llama inmigración, que se llama ICE. Entonces, sabemos que al fin del día, no importa si sean demócratas o sean republicanos los que estén en poder, siempre la estructura del gobierno está diseñado para ser de supremacía blanca. Es decir, Obama deportó a muchas más personas que el presidente Donald Trump en los últimos 4 años. Pero sabemos que esta administración en particular está enfocada en terrorizar a nuestras comunidades para que nosotros mismos inculquemos nuestra propia opresión. Pero no nos vamos a dejar, y por eso Mississippi se está organizando de una forma completa con nuestros compañeros de todo el sur que vienen de Alabama, de Tennessee, de Georgia, de Florida, de Maryland, de Arkansas, de Texas. Todos los organizadores que trabajan en este ámbito de derechos de inmigrantes están descendiendo sobre Mississippi para brindar apoyo organizativo, porque esto no se va a quedar así de esta forma. Y Mississippi va a dar un grito que se va a escuchar de aquí a muchos años a seguir. Le agradezco el tiempo para la tarde. Es Luis Eduardo Robledo, organizador comunitario en la coalición Mississippi Resiste. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
último minuto. NTN 24. Mucha atención, noticia en desarrollo. Una falla masiva en los computadores del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, está causando grandes retrasos en los aeropuertos de todo el país. Según voceros de distintas terminales aéreas, los pasajeros están siendo procesados manualmente y eso ha generado una aglomeración en las terminales. Vamos a hacer contacto con Paola Serna desde el Aeropuerto Internacional de Florida. Paola, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en este momento en la terminal Cuba del Aeropuerto Internacional de Miami, donde en la mayoría de vuelos a países de América Latina. Tenemos información de la CBP que está tuiteando a través de su cuenta oficial. Dice que está experimentando una interrupción temporal con sus sistemas de procesamiento en varios puertos aéreos de entrada. También dice que están tomando medidas inmediatas para hacer frente a esta interrupción de la tecnología. Los funcionarios de la CBP continúan procesando a los viajeros internacionales, mucha atención, utilizando procedimientos alternativos hasta que los sistemas vuelvan a estar en línea. Está informando a través de las cuentas, por ejemplo, de los aeropuertos de Newark en Nueva York. Hay usuarios que están reportando el caos que se vive en las terminales, la cantidad de gente que se está amontonando porque están siendo procesados manualmente sus requerimientos para poder avanzar. Paola, volvemos contigo. Adelante. Hola, sí, es que tenemos un poco de mala señal. Estamos justo dentro de la terminal J, ya donde se hacen los abordajes a la mayoría de países de América Latina. Hemos visto retrasos en vuelos a varios países. San Pedro Sula, por ejemplo, tuvo un retraso. También en la ciudad de Cali de 1 hora. Los vuelos, según lo que nos han informado en este momento desde las terminales, se ha presentado esa demora, por lo cual las personas y las aerolíneas están procesando manualmente a quienes están abordando. Incluso habían demoras para entrar a las azafatas y a los pilotos, no habían podido cruzar las líneas de inmigración y también en parte por eso pues han sido las demoras que hasta este momento se reportan, particularmente aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde nos encontramos en este momento y donde hoy, viernes, se encuentran llenas totalmente las terminales aéreas. Como les comento, estoy en la J, donde salen la mayoría de los vuelos hacia Colombia, también hacia aerolíneas argentinas, están aquí. Y en este momento, pues, ya los abordajes han ido fluyendo. Sin embargo, como les comento, son un retraso aproximadamente de 1 hora en los vuelos que tienen que ver desde Miami hacia América Latina. En otros casos se ha llegado a la determinación, debido a la complejidad de la situación, de cancelar algunos de los vuelos, tanto de entrada como de salida. Pero en este caso entiendo que están dando agilidad de manera manual al proceso para despachar o recibir estos vuelos. Parece que la perdimos, tenemos problemas en la comunicación con Paola Serna, pero es la información que se registra en los aeropuertos de la Unión Americana, una falla masiva en el sistema. Se están registrando manualmente a los pasajeros en los diferentes aeropuertos con vuelos internacionales. Van a tener una larga espera para lograr procesar estos vuelos y también pues a la espera de la información sobre si hay una cancelación o el restablecimiento de estos sistemas en la Unión Americana. Más adelante vamos a tener el desarrollo de esta noticia. Por ahora vamos a una pausa aquí en la tarde. Al regreso, en medio de la persecución del régimen de Venezuela, sus detractores siguen las inhabilitaciones políticas. Vamos a conversar en la próxima parte con uno de los afectados por las medidas del madurismo. La persecución del régimen de Venezuela a la disidencia no cesa. El controlador madurista Elvis Amoroso anunció inhabilitaciones administrativas a dirigentes políticos y exfuncionarios, entre ellos la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el diputado Germán Ferrer y otros parlamentarios. Y uno de los afectados por la medida está aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias, es Germán Ferrer, diputado venezolano en el exilio. Diputado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Yoli. ¿Qué busca el madurismo con esta inhabilitación? Bueno, en primer lugar, gracias y un saludo a todo nuestro pueblo de Venezuela. Mira, yo creo que es molestar, pues, porque en definitiva eso es irrito completamente la medida que está tomando
el usurpador de la Contraloría General de la Nación. Porque en definitiva, nosotros no hacemos vida en Venezuela y nosotros vamos a volver a Venezuela precisamente cuando se haya extinguido esa tragedia que tenemos en el país. Por ello, no es más que sencillamente digamos, decir algo en función de molestar, pero que en definitiva eso no es una medida de ninguna manera efectiva, porque es ilegal e ilegítima. Empezando por el Contralor. Por ejemplo, Elvis Amoroso es una persona que ni siquiera cumple con los parámetros que establece la ley para que él sea Contralor de la República y que fue electo además por una asamblea, la llaman asamblea constituyente, pero que es sencillamente un mecanismo que creó Maduro para sencillamente pues, acabar con la democracia en el país. Y fue quien eligió a Elvis Amoroso y sencillamente pues, y nos ha quitado la inmunidad parlamentaria a todos los diputados de manera ilegal y irrita totalmente. En ese mundo paralelo del madurismo, de la constituyente, de esa Venezuela dirigida por Nicolás Maduro, en términos prácticos, ¿cuál es el peso estratégico de que ustedes estén inhabilitados? Por eso te decía, de hecho estamos fuera del país, o sea que no tenemos por qué, si no vamos a ocupar ningún cargo en este momento. ¿Pero ningún proceso, ningún entramado político, ninguna jugada política? Bueno, demostrar al mundo que sencillamente pues, están actuando en algo que verdaderamente no tiene ningún sentido. Porque no solamente, como te decía, es ilegal el Contralor, es ilegal la medida, ¿verdad? Ilegítima, y entonces sencillamente no tiene sentido. Bueno, ganas de sencillamente crear problemas por una situación, ¿no? Creo que es respondiendo al trabajo que se está haciendo, tanto los que estamos fuera como dentro, contra el régimen madurista. La ofensiva, por ejemplo, que tiene la fiscal general contra todo ese equipo de delincuentes, porque no es otra cosa, pues, y que en definitiva ellos saben que van a purgar condenas por los hechos ilícitos que están cometiendo, porque literalmente son ladrones, pues, ¿no? Hacia allá iba. Si al exterior también es estéril lo que están haciendo, porque al final la fiscal Luisa Ortega pues está entregando testimonios, pruebas de todos los delitos, de todas las violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. De nada le sirve, pero sigue molestando. Sí, por eso, sí, yo creo que es absurdo pues, lo que están haciendo desde el punto de vista legal, porque eso no tiene ninguna repercusión en nada. Pues, ¿no? Nosotros no vamos a volver al país, tenemos 2 años que estamos fuera, y algunos muchos más, y sin embargo, bueno, siguen con estas medidas, pero que en definitiva eso no va a ser no va a tener ninguna repercusión dentro de todo el contexto que en este momento está, que es de la ilegalidad de un gobierno o una banda de delincuentes que sencillamente ha secuestrado al país, ha secuestrado y ha destruido a Venezuela. Oiga, pero de poquito a poco inhabilitar a los diputados, a la exfiscal, pues también se hablaba de la intentona de desmontar la Asamblea Nacional, de desmontar el órgano legislativo, porque él tiene su constituyente, pero quería desmontar al legislativo que fue votado en estas últimas elecciones que ustedes ganaron. Sí, el único ente legal en el país en este momento, dentro del país, es la Asamblea Nacional, legítima, porque sencillamente votaron más de 14 millones de personas y eligieron la Asamblea Nacional. Entonces está tratando de derribar la última fortaleza que tienen, la Asamblea. El último vestigio de democracia, que es precisamente la Asamblea Nacional. Y esa es una estrategia que están, inhabilitando diputados, porque sencillamente pues, querrán en algún momento que no haya quórum, entonces declararla ilegal. Bueno, tendremos que de alguna manera buscar mecanismos para evitar que eso ocurra. ¿Cómo cuáles? Se está planteando, por ejemplo, el voto electrónico por parte nuestra y nuestra participación. Bueno, habría que modificar el reglamento de interior y debate para que nosotros podamos desde el exterior también estar presentes en la Asamblea y poder hacer quórum en un momento determinado. Todos los que están en el exilio. Los que estamos en el exilio, sí. ¿Y ahí? Eso sería un mecanismo, que se ha propuesto, pues no sé, se está estudiando para ver si es viable, y eso sería una forma de evitar
que a pesar de que nosotros estemos en el exterior, podamos sí participar en las decisiones de la Asamblea Nacional. Ahora, cuando se está tratando de desmontar a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo se mantiene un diálogo o un intento de diálogo mediado por Noruega, ¿qué es lo que tiene que pedir el gobierno de Juan Guaidó como condición para mantener ese diálogo? Porque por un lado ustedes están haciendo un esfuerzo para mantener la democracia, sus instituciones, el Estado, y por otro lado vemos a un Nicolás Maduro que está tratando de desmontar justamente el último vestigio que usted decía de la democracia, que es la Asamblea Nacional. Bueno, lo que tiene que estar presente a nivel mundial es que quienes no quieren el diálogo ni van a hacer nada por él es precisamente la tiranía, es Maduro, es todo su equipo de personas que lo acompañan, porque sencillamente cualquier acción que se ejerza en Venezuela, que se haga en Venezuela, que vaya en función de restablecer la democracia, el gran perdedor va a ser, sin duda alguna, el régimen madurista. Va a ser Maduro en primer lugar, porque es que no tienen ninguna posibilidad de obtener un triunfo en las condiciones que han llevado a Venezuela, y que el país realmente está consciente de que el fundamental y principal elemento de cambio tiene que ser empezar por el presidente, en este momento expresidente, porque también está usurpando el cargo, Nicolás Maduro. Y déjame decirte esto también, eso ocurre, y yo lo digo con toda responsabilidad, porque tenemos un personaje como Nicolás Maduro que es exageradamente ignorante. Y entonces nos ha llevado a una situación en la cual, bueno, discernir le cuesta mucho. Como le decía incluso uno de sus asesores, que es Jorge Rodríguez, cuando una vez que iban a tener la fiscal iba a tener una conversación con el presidente, y dijo, bueno, no le hables muy difícil porque él es un poco escaso. Ajá. Pero entonces, lamentablemente, esa tragedia, el hecho de magnificar la tragedia ocurre también por esos elementos personales también que tiene el que en este momento usurpa la presidencia de la República. Ahora, una claridad, las conversaciones están detenidas porque Maduro ordenó que sus emisarios no siguieran por ahora. Sin embargo, ayer el canciller dijo que en cualquier momento volverán. ¿Por qué se pararon de la mesa, según la información que usted tiene? Mire, porque no les interesa avanzar. Yo creo que el gobierno en este momento está ganando tiempo. No sé para qué, porque el deterioro del país está en tal magnitud que un día que pase en Venezuela son muertos, que pase el régimen en Venezuela, lo que ocurre son los muertos, es el desastre económico, es bajar la producción petrolera, que en este momento está en 700.000 barriles, de haber estado en 3,5 millones de barriles, en este momento está en 700.000, de haber destruido todo el aparato productivo, una caída brutal del Producto Interno Bruto que llega a los al 60%, una cosa insólita en un país que no tiene guerra, pero que la guerra es precisamente el desastre que ha causado el gobierno madurista. Ahora, se decía que en la mesa de conversaciones un tema que estaba sobre la mesa era el adelanto de las elecciones presidenciales. Sin embargo, en su discurso el madurismo ha planteado el adelanto, pero de las elecciones parlamentarias, justamente para intentar tomar el control de la Asamblea Nacional, ahora en manos del gobierno interino. ¿Esto se materializará? ¿No será, si se materializara, no sería un golpe a la legalidad? Evidentemente, la Asamblea Nacional, como te decía, es absolutamente legítima, es legal, el pueblo la eligió mayoritariamente, y el periodo se vence en diciembre del año del 2020, que sería donde en unas condiciones verdaderamente de transparencia se pudieran hacer elecciones, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer en este momento es sencillamente lo que está planteando el presidente Guaidó, es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, que ese ya mensaje que se está enviando al mundo es lo que debería en este momento verdaderamente generarse, pues. Que salga Maduro, se genere un gobierno de transición con todos los factores políticos del país
con todos los factores políticos del país que permita sencillamente darle gobernabilidad por un tiempo a ese gobierno de transición y después hacer unas elecciones verdaderamente transparentes, supervisadas internacionalmente, que es lo que se está planteando en este momento. Sí, diputado, usted hace un momento decía que el madurismo tal vez estaba tratando de ganar tiempo con este toma y daca de que estoy negociando a través de la mediación de Noruega, pero siempre no y después siempre sí. Usted decía, tal vez estén tratando de ganar tiempo. ¿Cuáles serían las claves para que Juan Guaidó justamente no les otorgue más tiempo en lo que él está desmontando, inhabilitando a los diputados de la Asamblea Nacional? Mira, sin duda que tiene que haber un esfuerzo mayor por parte incluso de la comunidad internacional de presiones hacia Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, estoy convencido que él no transige, no negocia si no ve una amenaza real en el cual él se vea verdaderamente a riesgo, y que yo creo que la comunidad internacional tiene que estar claro en eso. La Unión Europea, sobre todo, donde están los familiares de todos los personajes del régimen, donde están sus dineros, donde están sus testaferros, sencillamente tener una acción contundente contra ese sector, ese segmento que está en la Unión Europea y en muchos países, sería lo que obligaría en un momento determinado a que ellos puedan ir a unas negociaciones y bueno, y salir de esta tragedia que tenemos en el país. ¿Cree usted que en Venezuela, con todas las acciones vistas, con lo que hacen los funcionarios del madurismo, hay un Estado paralelo, un Estado secuestrado? En Venezuela no hay Estado prácticamente. Venezuela es un país forajido. En Venezuela no hay instituciones, pues ya que componen el Estado, no hay instituciones. La única institución legal, como sabemos, es la Asamblea Nacional, pero sin embargo pues está en un acoso permanente, donde están desmantelando incluso la Fuerza Armada. La Fuerza Armada le están incorporando sectores de la milicia, que no son militares profesionales, para irles de alguna manera debilitando la posibilidad de acción y, bueno, y en algún momento desaparecer también a la Fuerza Armada. Por eso la preocupación que tienen nuestros militares, los militares decentes que sí hay en Venezuela, y no la cúpula militar que está de alguna manera en complicidad con todo esto, lo que es este sector gobernante que tenemos en el país. ¿Y cómo lee este acuerdo firmado entre Venezuela y Rusia para un apoyo militar por parte del gobierno ruso? Es muy importante esa pregunta. Yo creo que los rusos, en primer lugar, bueno, son socios comerciales y militares en Venezuela, algo que están realmente golpeando a la población más débil del país. Y bueno, y tenemos un sector militar que puede en algún momento insurgir y que Rusia no va a tener ninguna capacidad de crear un conflicto en Venezuela por muchos factores. Es imposible que Rusia pudiera ir a Venezuela a una guerra, porque en definitiva tiene en contra a todos los países de América Latina y sencillamente también están los Estados Unidos, que no permitirían pues la presencia de una potencia en ese sentido. Bueno, aspiro yo, y que no podrían en algún momento pues mantener un conflicto en Venezuela. Sencillamente yo creo que eso lo que está es dándole oxígeno mediático al régimen madurista, pero que en definitiva en los hechos reales y concretos no habría la posibilidad de que Rusia interviniera y se arriesgara a su país por un conflicto con Venezuela. Además, la economía rusa no tiene capacidad para enfrentar un conflicto de estas latitudes con tanta distancia, pues, ¿no? ¿Y usted respaldaría una intervención militar? Yo, lo que le cause más daño al pueblo, yo no estaría de acuerdo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos desde lo interno que hacer todos los esfuerzos que sean, y ese es la Fuerza Armada, lo que queda de la Fuerza Armada, para que en definitiva pues insurjan y sencillamente nos acompañen en liberar a Venezuela. No sé, voy a decir algo que pudiera resultar así medio extraño, pero Padrino López tiene un gran papel que jugar en este sentido.
¿Por qué? Porque él es el jefe de la cúpula militar y que podría en algún momento, zafarse de lo que es ese dogal que le tiene el régimen y sus compromisos, que sin dudamente debe haberlo, para que le dé un cambio, un vuelco a lo que es la actitud que tienen en este momento las Fuerzas Armadas y pudieran, acompañar al pueblo y, como dicen, pues ponerse al lado correcto de la historia y avanzar hacia la democracia. Incluso pero permítame, Padrino fue el que firmó justamente este acuerdo de apoyo militar. El que está en Rusia en este momento firmando ese acuerdo militar. Pero hay un presidente de Venezuela que decía, mira, los militares son leales hasta la víspera. O sea, que no sabemos exactamente cuándo pueden ocurrir cambios que pudieran en algún momento revertir la situación que tenemos en el país. Pero déjame entender, ¿existe la posibilidad en esta lectura de que Vladimir Padrino pudiera estar negociando, hablando con rusos para darle la espalda a Nicolás Maduro? Mire, a mí no me consta porque no tengo eso, pero todas las informaciones que hay es que Vladimir Padrino estaba en la conspiración contra Maduro, ¿cierto?, junto con muchos mandos militares, que a última hora eso fue abortado, pero que en definitiva sí estaban dispuestos a salir de la dictadura, de la tiranía de Maduro. O sea que si tiene que ver, si no es Padrino, pueden ser otros mandos que pudieran en algún momento insurgir y dar ese paso para que verdaderamente Venezuela vuelva nuevamente a ser un país democrático en libertad. ¿Y qué pudo haber fallado en este primer intento de desestabilizar a Nicolás Maduro a través de Vladimir Padrino, que en esta ocasión ya se aprendió y que no va a fallar en un segundo intento? Mira, yo esos intríngulos de verdad que no los domino, no los manejo, pero sin duda alguna ya hubo esa experiencia, puede que haya otras experiencias. Lo que sí te puedo decir es que la Fuerza Armada está absolutamente fracturada y que como es parte de las instituciones del país y es parte de lo que es el país, está en las mismas condiciones que está la población venezolana en cuanto al apoyo que pudieran tener contra Maduro. Maduro lo rechaza el 90% de la población y estoy convencido que dentro de las Fuerzas Armadas, militares que tienen sus familiares y que viven día a día la tragedia que están viviendo, también están en esa misma situación. Muchos de los militares están contra Nicolás Maduro, lo que, seguramente habrá un problema de coordinación, pues, que hasta este momento no ha podido consolidarse, ¿no? John Bolton decía que los cubanos sostenían a Maduro y no tanto el ejército venezolano, pero yo le pregunto, ya en estas condiciones, ¿qué o en realidad quiénes sostienen a Maduro? Mire, en primer lugar, lo sostiene la Fuerza Armada. Pero esa cúpula vinculada con... Vinculada a todos los negocios ilícitos que hay en el país. Algún apoyo, como te decía, pues también que tienen más mediático que otra cosa y efectivo relativamente con los rusos. Los chinos están de alguna manera aislados un poco de lo que es el apoyo a Nicolás Maduro. ¿Turquía? Y sobre todo, Turquía, el banco más importante de Turquía acaba de romper relaciones con el Banco Central, que es donde ellos legalizan el oro que se roban en Venezuela. Y sobre todo la represión, el DGCIN, el SEBIN, el FAE, que son cuerpos represivos que, de alguna manera pues están atropellando a las personas, y todo el que piense en Venezuela, distinto a lo que es el régimen en este momento, puede correr las consecuencias terribles, como le ocurrió al concejal Albán, como le ocurrió al capitán de corbeta Costa, que lo asesinaron, como le ocurrió a este niño que en una protesta pequeña le quitaron la vista, le dieron un escopetazo de perdigones en los ojos y lo dejaron ciego. En fin, porque son brutales. En Venezuela hay un régimen fascista. Eso configura lo que es el régimen que está viviendo en Venezuela. Más el narcotráfico, Más el narcotráfico, por supuesto, y el robo y todas estas cosas que están ocurriendo en el país. Entonces, para los que decían que la llegada del apoyo militar ruso era una buena noticia para Maduro, en la que sacaba mayor ventaja Rusia por el poder geopolítico en la región,
En este momento Maduro tampoco la tiene tan clara, tampoco puede estar tan tranquilo y tan seguro porque podría venir un golpe de sus propias filas encabezadas por Vladimir Padrino o algún otro militar apoyado por Rusia. Mira, yo creo que en ese caso los rusos no se van a inmiscuir de manera directa, a mi criterio, en alguna situación de conflicto armado en Venezuela. No es que no les conviene, es que no les está permitido y tendrían el rechazo de toda la comunidad internacional. Esto está buenísimo, pero pues esto es televisión y se nos acabó el tiempo. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24, por estos minutos, por estas luces para nuestro auditorio. Es Germán Ferrer, diputado venezolano en el exilio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Evelyn. Y vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN 24. Esta y otras entrevistas van a estar disponibles en nuestro portal. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hay revuelo político en Perú tras la renuncia irrevocable de la vicepresidenta Mercedes Araoz a la bancada del oficialista Partido Peruanos por el Cambio. La funcionaria del Ejecutivo aseguró que su salida de la organización partidista no representa darle la espalda al presidente Martín Vizcarra, a quien dijo que seguirá apoyando en lo que ella considere positivo. Sin embargo, al abandonar las filas, aseguró que su decisión obedece a que se produjo un maltrato al interior del grupo parlamentario, que ni siquiera está siguiendo el plan de gobierno por el cual fueron elegidos, según sus propias palabras. Y está con nosotros Enzo Helguera, analista político en Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerlos con ustedes y estoy atento a sus preguntas e inquietudes. ¿Qué impacto tiene la renuncia a la bancada del partido que se suma a la de otras renuncias y que en conjunto dejan sin un margen legislativo ganador al presidente? Bueno, definitivamente, y para salvar la cuota que corresponde a los congresistas de la bancada, que es por PPK, han sumado a sus filas a una congresista nueva que estuvo antes en una de las bancadas de oposición, en Fuerza Popular, precisamente con la finalidad de que no se disuelva a nivel del Parlamento su grupo parlamentario, que pide que se tengan como mínimo 5 miembros y que se habían quedado con 4 de sus miembros. Sin embargo, y fuera de la situación parlamentaria, también interfiere por otro lado respecto de la opinión pública, porque estamos hablando de que le estás quitando el apoyo parlamentario siendo, por ejemplo, la primera vicepresidenta, siendo, por ejemplo, un ex ministro de Vivienda como Carlos Cruz. Entonces son personajes que han estado o que están en cargos políticos importantes dentro del régimen político actual, y definitivamente es un golpe al Ejecutivo. ¿Los motivos pueden ser suficientes para renunciar? No, porque definitivamente en las bancadas parlamentarias siempre hay, digamos, discordancia, y siempre hay una mayoría y una minoría respecto a diferentes opiniones políticas. Esto de aquí estaría respondiendo más a una agenda personal, a una agenda política propia, que a algún interés de grupo de maltrato, porque en este caso ellos habrían podido renunciar hace mucho tiempo, porque ellos acusan de que han sido maltratados, entre otros adjetivos, pero esto lo hubieran podido hacer en todo el periodo de gobierno que va a la actualidad. Sin embargo, no lo han hecho porque justo nos presentamos ante una coyuntura y ante una posibilidad de que ellos, uniéndose o teniendo esa sombra de unirse a la oposición política, podrían presentarle al presidente alguna situación de vacancia o alguna situación de darle una fijación respecto de la posibilidad política que tendría y la estabilidad política que debería tener el presidente de la República. Entonces, esto finalmente va a dar luces y bríos de inestabilidad, ¿no? Y sobre todo al interior del Ejecutivo.
Usted dice que es un golpe al Ejecutivo, que se desestabiliza, entonces, y habla también de una agenda personal. ¿Hacia allá va, a desestabilizar el gobierno de la presidencia actual? Nótese que días antes, cuando el presidente anunció el corte del mandato presidencial y también el corte del mandato congresal, es ella quien se muestra ofuscada, quien se muestra molesta e incómoda. Entonces, siendo ella vicepresidenta y también congresista, dentro de las opciones políticas que ella tendría, en principio no se encontraría la reelección como congresista. La fuerza política que ella tiene tampoco la enrumbaría a una opción presidencial. Entonces, estamos hablando de que la posibilidad política que podría tener es finalmente enmarcarse dentro del grupo de la oposición, porque este abandono es definitivamente una debilitación al Ejecutivo tal cual está conformado. Ahora, ¿se va quedando solo el presidente o qué margen de maniobra tiene todavía? Bueno, aquí los presidentes de la República muchas veces han gobernado teniendo políticamente separados o alejados a sus vicepresidentes. Ha pasado lo mismo con los anteriores presidentes de la República, sí, con la finalidad quizás de no darles mayor brillo político o cuidar las espaldas, como podríamos mencionarlo. Lo idóneo hubiera sido que se le den ciertas tareas específicas, pero ella no ha estado dentro del, digamos, del entorno, del cogollo más cercano del presidente. Eso a ella la ha dejado con cierto margen, pero podríamos considerar que al llevarse a 2 congresistas consigo, serían 3 congresistas que podrían, digamos, reforzar la parte opositora dentro del Parlamento. Por un tema también de opinión pública, se va a ver como un viraje innecesario, inestable. La opinión pública en su mayoría desaprueba el Congreso de la República. Entonces, fuera de la fuerza que tienen interna dentro del Congreso a nivel de opinión pública, no podría debilitar al presidente, sino todo lo contrario, ¿no? Ellos políticamente sí se debilitarían en cuanto a opinión pública, pero en el Parlamento sí definitivamente estarían reforzando a la oposición. Pero ¿le deja margen de gobierno, de avanzar en los proyectos que tenía listos? O sea, ¿eso no se ve tocado, no se ve minado? No se ve minado respecto a la acción del Ejecutivo como tal, pero en la consulta parlamentaria ellos podrían ser una puerta de negociación para pasarse al otro lado de la oposición e impedirle ciertas medidas al Ejecutivo. Ahora, en medio de todas las investigaciones que se adelantan contra expresidentes y esta situación que ya nos explica en realidad cuál es el peso político, ¿cómo se encuentra la vida política, la vida democrática y el Estado peruano? Fuera del brío de inestabilidad que podría darse a nivel internacional por estos cambios o por el mismo recorte de mandato, cuya inestabilidad sería del mismo modo en cualquier país, a nivel del interior del Perú, lo que se está haciendo o lo que se está visualizando es movidas políticas para prepararse para las siguientes elecciones que van a ser o que ya fueron anunciadas como próximas, alianzas nuevas, renuncias a partidos políticos para otros cambios. En el Perú es un poco más, por ahora, fácil dejar un partido político y cambiarse a otro partido político. Entonces se está haciendo un reacomodo de las fuerzas en miras a las elecciones adelantadas, para la cual, por supuesto, muchos partidos políticos no estaban preparados, pero internamente, y según lo señalan las encuestas, como la consultora de la cual también nosotros dirigimos, Simasolu, la gran mayoría de peruanos estaría a favor de la reelección, y lo consideran además una medida democrática, porque esta, de no ser aprobada por el Parlamento, también iría a consulta popular, pero sí las encuestas la respaldan. Le agradezco, Enzo Helguera, analista político en Perú, por estos minutos para la tarde.
Buenas tardes, gracias. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla. También en Instagram, @NTR24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez Journalist. Gracias por estar con nosotros. En una hora más los espero en el informativo. Pásala muy bien.